Hola, ¿cómo están? Soy Milen Alarcón Riveros, voy en cuarto medio y soy alumna del Colegio San Agustín. Hoy doy inicio a mi nuevo BookTube. Para comenzar, voy a hablar sobre uno de mis libros favoritos, que a su vez es uno de los más vendidos y traducidos a lo largo de la historia, luego de la Biblia, por supuesto. Además, es el causante de que se celebre el Día del Idioma, y es uno de los más extensos de la literatura universal. Así que probablemente todos en algún momento de nuestra vida hayamos escuchado, leído o releído sobre esta gran obra clásica. Hoy les hablaré sobre Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha fue escrito por el gran Miguel de Cervantes y fue publicado en dos ediciones. La primera, llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605, y luego El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que fue publicado esta vez en 1615. Para poder seguir explicándoles y que logren entender el porqué de la gran importancia y trascendencia que tiene esta novela, voy a hacerles un breve resumen de su historia, aunque en verdad dudo bastante que no conozcan un poquito de qué trata. Bueno, Don Quijote de la Mancha narra en su historia las aventuras de Alonso Quijano, que es un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo que él mismo es un caballero andante. Ahora, las novelas de caballería en ese entonces hay que entender que eran prácticamente lo único que existía en narrativas escritas. Y por supuesto, como probablemente te suene este estereotipo, trataban de un hombre fuerte, valiente, luchador, entre otras características, lo cual era bastante contrario a Don Quijote, porque no gozaba para nada de ninguno de esos ejemplos. Bueno, Don Quijote, por supuesto, al momento de creerse él mismo ese cuento, sale y comienza a contarle prácticamente a todo el mundo que es un caballero andante. Obviamente sus vecinos y más cercanos lo miraban bastante preocupados porque lógicamente no tenía nada que ver con quién era. Así que intentaron detenerlo. Pero ahí encontró a Sancho Panza, quien era su empleado y pronto su escudero. Bueno, entre comillas escudero. Pero que voy a hacer una pausa y luego ya retomaré a Sancho Panza. Bueno, como lógicamente Don Quijote quería ser un caballero, sus intenciones eran ayudar a los pobres y desfavorecidos. Y por supuesto, lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que en realidad era una campesina llamada Aldonza Lorenzo. Aquí es un ejemplo de cómo Don Quijote lograba distorsionar la realidad con lo que en su mente ocurría, ya que como todo caballero andante obviamente debía tener a su damisela o a su amada, la cual iba a estar para él o él podía salvar. Sin embargo, en la realidad no pasaba esto. El recién nombrado Sancho Panza es súper importante también en la historia, ya que fue quien acompañó y apañó en verdad a Don Quijote en todas sus aventuras, que son muchísimas, y se relatan a lo largo y en el desarrollo de la historia. Personalmente prefiero no contarlas detalladamente, ya que creo que deberías leerlas por ti mismo y te aseguro que te vas a entretener y sorprender por cómo las coincidencias entre la mente de Don Quijote y la realidad le afectan un poquito y terminan por afectar la psicosis de ambos. De hecho, en esta narrativa podemos ver lo que es la evolución de los personajes. Porque bueno, en un inicio Don Quijote se podría decir que era un poquito no sé si egocéntrico, pero sí se creía bastante su papel, y Sancho Panza en verdad era bastante humilde, puesto que sí estaba aterrizado en la realidad. Sin embargo, cuando ya la narrativa avanzó, pasan del uno al otro. O sea, Don Quijote tiene un cambio rotundo en sus pensamientos y Sancho Panza termina por creer que es bastante importante en una realidad no existente. Bueno, luego de contar un tan poquitito de toda la trama de esta novela, que por cierto, con cada lectura que le des descubrirás nuevos mundos, ya que igual es un poquito complejo, dependiendo en todo caso de su edición, ya que, recordemos, está de muchas maneras disponible, versión para niños más pequeños, versión para gente más adulta y en la que estaba escrita originalmente, que cuenta eso sí, con lógicamente escritura contextualizada de esos tiempos, es decir, con unas letras quizá un poquito más confusas. Para mí no es tan fácil reseñar el Quijote, porque si bien podemos encontrarlo en todas las librerías, prácticamente sin esto la literatura contemporánea no existiría. De hecho,
para muchas personas, esta novela sentó las bases de lo que es la literatura contemporánea y también para muchos otros expertos, este es el primer o la primera novela por su narrativa y también por sus personajes. Todo esto pasa porque Cervantes logró hacer una perfecta sátira de los en ese entonces conocidos y renombrados caballeros andantes. De hecho, es prácticamente en ese entonces una gran burla a lo que solamente se contaba. A su vez, antiguamente, la acción en cada escritura era lo primordial por sobre cualquier cosa. Es decir, los conflictos, las peleas, la sangre. En cambio, en esta historia los personajes evolucionan como nombré anteriormente. Y se nota obviamente principalmente en sus protagonistas. Por ejemplo, en El Quijote el personaje transforma la acción, no la acción del personaje, como habitualmente se esperaba y se conocía. Entonces fue un choque histórico. Otra de mis características favoritas de esta novela es que es fácil de sentirse identificado con ella, ya sea por los personajes, por las actitudes, los sentimientos o los contextos en los que se relaciona, ya que de cierta forma son personas humildes en escenarios también humildes, aunque obviamente con las exageraciones que amerita una novela. Además, también está una conexión en las narrativas y cómo se dirigen los personajes a los receptores. Y de hecho, en una parte en específica, con personajes que no les he contado y espero que ustedes los conozcan, se dirigen directamente a los lectores, lo cual es bastante innovador considerando la fecha en la que se publicó. Y un dato freak que casi me olvidaba, pero es sumamente interesante. Se dice, aunque en verdad está casi comprobado según yo, que la segunda edición de este libro nació porque, bueno, la fama de la primera edición fue tal que un autor desconocido usurpó prácticamente la identidad de Cervantes y lanzó otra historia del Quijote. De hecho, en la segunda parte, un poquito al final, se le hace mención. Obviamente no te voy a contar qué, porque te estaría haciendo el medio spoiler. Pero bueno, lo cual yo personalmente lo encuentro súper intenso, porque prácticamente se hizo dineradas y se expandió mundialmente, siendo que no fue escrito por el propio Cervantes. Y lógicamente eso le afectó muchísimo a él. Otro elemento que quiero destacar es que si eres fan de la filosofía, el libro te va a encantar, ya que Cervantes hace uso de conceptos filosóficos en la historia bastante buenos, como vendría siendo el caso, para mí, más destacable, del concepto de libertad. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, Cervantes estuvo preso bastante tiempo, así que su punto de vista de lo que es la libertad es muy interesante. Y bueno, para no extenderme más, porque bueno, lo he hecho bastante, voy a dar cierre a mi reseña. Quiero reiterar mis ganas de lograr que ustedes puedan leer más a profundidad esta novela, ya que es sumamente genial. O sea, vas a reír, vas a llorar, vas a descubrir mundos nuevos y te vas a encariñar con los personajes. Así que eso, espero que les haya gustado y espero también que me cuenten qué opinan ustedes de esta novela. Nos vemos, chao.